Bien, chicos, ¿cómo estamos, chicos? Vamos con la segunda parte de esta explicación, ¿sale? Estamos con trigonometría y aprendimos en el video anterior a hacer la nomenclatura de un triángulo rectángulo, ¿sale? Ya tenemos este triángulo rectángulo con nomenclatura y si recuerdan, ese triángulo rectángulo es el que les dije en clase que llamamos el triángulo del albañil. Es decir, es un triángulo de 3 por 4 en los catetos y que sabemos que nos va a dar forzosamente 5. Esto lo vimos cuando 5 de la hipotenusa. Esto lo vimos cuando vimos el teorema de Pitágoras y lo comprobamos por qué se dio esto. ¿Sale? Hoy vamos a hablar de otro tema o otra característica de los triángulos que se llama lo llamamos razones trigonométricas. ¿Sale? Ahí disculpen mi letra fea. Muy bien. ¿Qué son estas razones trigonométricas? Son una serie de divisiones o de funciones que los matemáticos con el paso del tiempo han ido descubriendo en este triángulo, ¿sale? Son muy importantes, sobre todo con el ángulo B y el ángulo A. Vamos a hacer algo. Primero se los voy a presentar por nombre, ¿va? Vamos a tener la primera, se va a llamar seno. La segunda se va a llamar coseno. Y la tercera se va a llamar tangente. Seno, coseno y tangente. ¿Sale? Muy bien, esta es la función. ¿Qué nos dice esta función? No es otra cosa más que una pequeña división, ¿sí? El seno, para poder tener sentido, tiene que estar aplicado a un ángulo. En este caso vamos a utilizar el seno del ángulo B. Y decimos que el seno del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto, ¿sale? Sobre la hipotenusa, ¿sale? Es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sale? Entonces, en este caso, el seno del ángulo B va a ser el cateto opuesto ¿a quién? Al cateto B, ¿sale? ¿Quién es el cateto opuesto al cateto B? Es el cateto B minúscula. Entonces este va a ser B entre la hipotenusa, que en este caso es C, ¿sale? El seno del ángulo B va a ser igual a B entre C. Ahora le vamos a poder poner nombre. El seno del ángulo B es igual a, en este caso son 4 entre 5. ¿Cuánto va a ser 4 entre 5? Va a ser 4 entre 5, va a ser igual a 0.8. ¿Sale? Este va a ser el seno de B. Aquí lo vamos a dejar porque nos va a servir más al ratito esto y lo vamos a poder entender mejor, ¿sale? Ahora vamos a calcular el coseno
del ángulo B, ¿sale? El coseno del ángulo B es igual al, permítanme porque nos salió muy feo, el coseno del ángulo B va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a escribirlo aquí, igual que en el otro. El coseno del ángulo B va a ser igual a, en este caso, el cateto adyacente al ángulo B es el ángulo A, porque el cateto B es el cateto opuesto al ángulo B, ¿sale? Entonces su adyacente en este caso va a ser A. Entonces va a ser A sobre C, que es la hipotenusa, ¿sale? Y continuamos. Entonces vamos a ponerle números. El coseno del ángulo B va a ser igual a, en este caso son 3 sobre 5, ¿sale? 3 entre 5. Y esto va a ser igual a que el seno del ángulo B es igual a 0.6, ¿sale? Y vamos a continuar con la tangente. Vamos a calcular la tangente del mismo ángulo. La tangente del ángulo B va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sale? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Calculémoslo. La tangente de B es igual a, para el ángulo B, el cateto opuesto va a ser el cateto B y el cateto adyacente va a ser el cateto A, ¿sí? No se me pierdan, la tangente del ángulo B va a ser igual, aquí dice que B vale 4 y A vale 3. Por lo tanto, la tangente del ángulo B es igual a ...4 entre 3 nos va a dar 1, perdón, nos va a dar 1.333, ¿sale? Y entonces ya calculamos el seno del ángulo B, perdón, este no es seno, este es coseno del ángulo B y la tangente del ángulo B, ¿sale? Esto es importante por una cosa. Los matemáticos han hecho tablas de este valor exacto, a qué ángulo le pertenece, ¿sí? Este valor, a qué ángulo le pertenece independientemente del tamaño del triángulo, ¿sí? Eso es lo que se han dedicado a hacer esas tablas. Pero por el momento
quisiera terminar en el punto en que el seno no es otra cosa más que la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno no es otra cosa más que la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente no es otra cosa más que la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta es la parte importante o medular de este video y después vamos a seguir platicando sobre esto.